Si el costo total de producción está dado por la función Cx, 300x más 6, donde x representa la producción total y C de x es el costo total que genera producirlas. Ese es el costo que genera producir x productos, ¿cierto? ¿Cuál es el valor del límite del costo promedio? Considerando que el costo promedio es el costo total de la producción dividido por la producción total. ¿Cómo calcularíamos esto, chiquillos? Un minuto para que ahí suelte la mano, lo piense, ¿ya? Al tiro. Primero tiene que encontrar la función de costo promedio. Un minuto para que la encuentre, por favor. A lo mejor la voy a hacer yo y lo otro lo hace usted, ya, para que no anden adivinando. Que si a uno nunca le han explicado. Ya, yo lo voy a hacer, chiquillos. Entonces, ¿cuál sería aquí? Vamos a poner aquí solución. ¿Cuál es la solución? Primero calcular el costo promedio, ¿cierto? Entonces calculamos ese costo promedio. ¿Y cómo se calcula el costo promedio? El costo total de la producción. ¿Y cuál es el costo total de la producción? Si el costo total de la producción está dado por la función C de X, o sea que yo sé que C de X es el costo total de la producción, y eso ¿por qué lo vamos a dividir? Lo vamos a dividir por los productos totales. ¿Cuántos son los productos que tenemos? X representa los productos totales. Entonces lo dividimos por X. ¿Y quién es C de X? C de X es 300X más 6. ¿Y eso por qué lo vamos a dividir? Por X, ¿cierto? Porque X es la cantidad, o sea, como la producción total, la cantidad de artículos totales que fueron creados. Y aquí vamos a tener una fracción algebraica. Entonces, ¿qué podemos hacer acá? Podemos dejarlo de esta manera, ¿cierto? 300X lo dividimos en X más 6 dividido en X. Eso va a ser igual. Simplificamos acá, el X con el X se van y solamente nos va a quedar 300. 300 más 6 partido en X. Y aquí encontramos entonces nuestra función de costo promedio. Perdón, claro, de costo promedio. Esta va a ser la función de costo promedio. Y la pregunta es, ¿cuál es el valor del límite del costo promedio? Entonces, si yo quiero calcular, tendría que calcular el límite, ¿cierto?, de mi función de costo promedio, que está definida por 300 más 6 partido en X. Pero aquí, ojo, ¿a qué va a tender este número? ¿A qué va a tender? ¿Va a tender a un número o va a tender al infinito? ¿Cuál es el valor del límite del costo promedio? O sea que yo quiero calcular ese costo promedio cuando tengo ¿cuántas unidades producidas? La mayor cantidad que tenga, pues ¿cuántas unidades producidas puedo tener? Quiero calcular el costo promedio, el límite del costo promedio. O sea que quiero saber cuál es el límite donde se estabiliza ese costo. Entonces tendría que calcularlo hacia el infinito. ¿Ya? Cuando X, ¿quién es X? La producción total. O sea, cuando la producción total tiende al infinito, cuando yo puedo producir lo que más pueda. Cuando yo puedo producir lo que más pueda, ya generar la mayor cantidad de artículos, entonces yo voy a estabilizar en un costo. ¿Cuál es ese valor de costo? Entonces va a quedar el límite de 300 más 6x, cuando x tiende a infinito. Entonces yo puedo resolver eso lo podemos resolver. Pues. Vamos a distribuir ese límite, cuando x tiende a infinito, con cada uno de los términos de esta función. Y el límite, cuando x tiende a infinito, de 6 partido por x. Y recuerden las propiedades que nosotros habíamos estudiado anteriormente. Mire, acá está, la vamos a copiar y la vamos a llevar para allá, porque estamos aplicando la materia. Recuerde ahí que estamos ocupando esta, ¿ya? Así que ojo ahí, estamos ocupando esta fórmula. Acá, ojo con esa, estamos ocupando esa fórmula. Entonces, ¿qué dice acá? Dice que cuando yo tenga un número dividido por una potencia, un número que es 6, dividido por un x elevado a algo, x elevado a 1, recuerde que está elevado a 1, y le estoy calculando el límite cuando x tiende a infinito, ¿eso cuánto me va a dar? Eso me va a dar 0, ¿cierto? Y el otro va a ser el límite de 300, o sea que el límite de una constante, y el límite de una constante es la misma constante. Entonces, el resultado va a ser 300, ¿cierto? Más 0, porque ese límite tiende a 0.
Entonces queda finalmente 300. ¿Y qué va a significar eso? Entonces aquí podríamos redactar algún tipo de respuesta. Podríamos poner aquí respuesta. Respuesta. El costo promedio. Ya. El costo promedio. El costo promedio o el costo promedio, vamos a poner el tiro, es de 300. 300 ¿qué? Bueno, 300 depende la moneda que se ocupe o la unidad de medida. 300 por cada unidad producida. Por cada unidad producida. ¿Ya? Y ahí encontramos una aplicación del límite, pero la aplicación a la economía. ¿Ya? Vamos a resolver entonces este problema. Dice, una empresa deposita una cierta cantidad de capital en un banco a plazo fijo. Al cabo de 3 años, el montante, o sea que el monto que yo deposité a recuperar viene dado por la siguiente función. Y ahí está la función. ¿Qué cantidad depositó el gerente de la empresa en el banco? Entonces, primero, para poder tener claro cuánto depositó este gerente, nosotros tendríamos que saber cuánto tiempo ha pasado. ¿Cuánto tiempo ha pasado? ¿Cuánto tiempo transcurre cuando el gerente de la empresa deposita el dinero? ¿Cuánto tiempo pasa ahí, chiquillo? No entendí la pregunta, profe. Usted es un gerente de una empresa y va a ir Ya, y usted tiene un capital y sí, lo va a ir a depositar al banco, ¿cierto? vale. ¿Ya? Cuando yo deposito la plata, ¿cierto? Su plata va a seguir este modelo. Mm, Este modelo, esa función es Mi es capital. el modelo, claro, el modelo matemático que va a seguir su capital es ese. Si Ya. yo quiero saber cuánto es lo que usted depositó. La pregunta es, ¿cuánto tiempo ha pasado? O sea, está queriendo ver I. No, no, contésteme la pregunta nomás. Si yo voy a ir a dejar plata al banco, ¿ah? Y me dicen ya, lo vamos a meter en fondo tubo y ahí no sé, ahí la vamos a invertir y el modelo matemático que representa su inversión es este. Ya, perfecto. Yo quiero saber cuál es el capital, cuál es el capital que usted como gerente depositó, solo conociendo la función. Entonces yo le pregunto, ¿cuánto tiempo ha pasado cuando yo voy y deposito el primer día el dinero? Porque dice, ¿qué cantidad depositó el gerente de la empresa en el banco? El primer día, ¿cuánto deposité? ¿Cuánto tiempo ha pasado? Un día. No, pues no ha pasado ninguno, Ah, ya. ¿cierto? Y Vale. dice que, ya, y dice que testa en años, ¿cierto? ¿Cuántos años han pasado? Si yo Cero. deposito hoy día, ¿cuántos años han pasado? Cero. Cero. Siempre cuando yo quiero saber un valor inicial y tengo la variable tiempo inmersa en ella, entonces el tiempo que ha transcurrido es cero. Entonces yo voy a decir t evaluado en cero. Entonces aquí decimos 5 elevado a 6 por 1 más 4 por Euler elevado a menos 2 por 0 elevado a menos 1. ¿Cuánto nos da eso? Eso usted lo tiene que meter a la calculadora nomás, chiquillo. Eso es calculadora nomás. Ingréselo, por favor. ¿Cuánto les dan, chiquillos? Necesito que sepan meter esos datos a la calculadora porque cuando estén en la prueba yo no les puedo ayudar. Así que necesito que lo hagan ahora. Si alguien tiene alguna duda, lo resolvemos inmediatamente. Profe, Pero yo estoy necesito con complicaciones anotándolo. eso. Esa es la idea, porque me lo vaya diciendo. Tiene que hacer exactamente lo que está acá. Tiene que poner 5 elevado a 6. ¿Sabe poner? ¿Qué calculadora tiene usted?
Yo tengo la científica común, ¿Cuál es esa? la azul. No, pero dígame el número, no el color. El modelo de la calculadora, porque las calculadoras se ven por modelo. Dice un modelo Essence. Pero el modelo, por arriba. Casio, ¿qué es la 570, la FX82? ¿Cuál es? Profe, Dígame. 3125. Muy bien, muy bien. Oh, me ganó. Mire, yo subí una calculadora a la intranet, Lautaro, Esa es Ya, buena, la profe. 570. la que está en la intranet, yo se las dejé hace un mes, hace 4 clases atrás que se las dejé, y esa calculadora le sirve para resolver esto inmediatamente. ¿Ya? Ah, ya, profe. La voy a descargar al tiro. Ya, descargué el tiro. Ya, 3.125 euros, Pilar, porque en este caso sí que tiene dinero, ¿no? No, no viene con... Abajo dice que está en euros. Vamos a creer que está en euros, ¿ya? Sí, eso. Abajo dice que está en euro. Claro, entonces uno tendría que pensar que está en euros. Ya, vamos con la B. ¿Qué ocurre qué ocurre con el capital en el transcurso del tiempo? O sea que yo tendría que analizar cuándo t tiende a cuándo. ¿A infinito? A infinito, ¿cierto? Porque quiero saber qué pasa a lo largo del tiempo. O sea que quiero saber cuándo aquí. Quiero saber el límite de esa función ¿De qué es esa función? Deposito una cantidad. La cantidad en función del tiempo, ¿cierto? Cuando el tiempo tiende a infinito. ¿Ok? Entonces yo quiero calcular qué pasa con ese capital en el tiempo cuando el tiempo tiende a infinito. Entonces yo conozco mi función c de t, por supuesto que sí, porque la tenemos allá arriba, ¿cierto? Entonces la podemos reemplazar. ¿Y cómo la reemplazamos? Solamente escribimos 5 elevado a 6. Ah, y aquí, chiquillos, miren, les quiero decir algo. Cuando yo tengo, por ejemplo, a elevado a x y s elevado a menos 1, entonces eso es lo mismo que decir a partido en x, ¿cierto? Elevado a 1. Pero lo vamos a hacer con la generalidad de menos n. Si yo tengo un número multiplicando una potencia con exponente negativo, eso es lo mismo que decir a partido en x con el exponente positivo. ¿Ya? Eso es una operación matemática, ¿ya? Una propiedad matemática básica de las potencias que hay que tenerla ahí súper clarito para poder resolver este ejercicio. ¿Ya? Entonces, ¿por qué? Porque ese exponente que está negativo arriba, ese que está negativo, yo lo voy a dejar positivo. ¿Ya? Entonces, mire, lo voy a hacer en 2 pasos para no generar confusión, para que hacerlo al detalle. 5 elevado a 6, voy a escribir la función 1 más 4, Euler elevado a menos 2t elevado a menos 1, ¿cierto? Ya, ¿qué vamos a hacer con ese resultado? Vamos a continuar acá. Vamos a continuar ahí y voy a generar un espacio de separación para que no nos perdamos. Ya vamos a separar como la pizarra en 2 y continúo acá abajo. Entonces, acá, mire lo que voy a hacer. Ojo ahí, si alguien tiene duda me avisa. Cuando t tiende a infinito, de 5 elevado a 6 dividido por toda esa expresión, que es 1 más 4 Euler elevado a menos 2t, y eso elevado a 1 ahora. ¿Qué es lo que hice? El exponente negativo lo bajé. Duda del procedimiento que hice. Solo va a Duda del cambiar el número que está fuera del paréntesis. Porque en Claro, este caso el menos 2t no cambió. no cambia. Solamente cambia el valor de la potencia negativa, llega a una potencia positiva. Nada más que eso. Ok. ¿Ya? Ya. Otra cosa, ese 1 que está ahí ya no es necesario escribirlo, ¿ok? Lo vamos a dejar con rojo como que está implícito, porque lo que está con rojo no se ve. Nosotros no lo vemos porque sabemos matemáticas, ¿ya? Lo vamos a dejar ahí como 1 positivo, pero si alguien que no sabe matemática mira, no vería ese 1, no sabe que está elevado a 1, nosotros sí, ¿ya? Entonces ahí nosotros lo dejamos con exponente positivo. ¿Ya? ¿Qué vamos a hacer ahora? Mire, aquí tengo otro, mire, voy a hacer otro cálculo.
el que me nombró usted, Pilar. Vamos a dejar ese valor de Euler elevado a menos 2t, lo vamos a dejar positivo. ¿Y cómo lo vamos a dejar? Vamos a hacer el mismo procedimiento, vamos a bajar ese exponente. Entonces nos quedaría 1 más 4 partido en Euler elevado a 2t. Y lo dejo ahí como fracción. ¿Y ahora qué podríamos hacer? Podríamos distribuir el límite por cada uno de los términos para poder encontrar la solución. Entonces la vamos a encontrar. Encontrémosla al tiro. Ese límite cuando t tiende a infinito lo voy a distribuir arriba en el numerador. El límite cuando t tiende a infinito de 5 elevado a 6. Y abajo en el denominador voy a distribuir también ese límite. Entonces, ¿qué tenemos ahí? Tenemos el límite de 1 cuando t tiende a infinito más el límite cuando t tiende a infinito. Mire lo que quedó. Un número dividido por Euler elevado a 2t. Uy, ¿cuánto me va a dar ese límite que está ahí? ¿Cuánto creen ustedes, chiquillos? Partamos por arriba. Partamos por arriba. ¿Cuánto me va a dar el límite de 5 elevado a 6 cuando t tiende a infinito? Recuerde que el límite de una constante es la constante. ¿Ya? Luego, el límite de 1 de una constante es 1 más. ¿Y cómo me va a quedar? Mire, 2 por infinito. Euler elevado a infinito. ¿Cuánto es Euler? Si yo digo 4 dividido por Euler elevado a infinito, ¿cuánto vale Euler? Vale 2.7. Imagínense, el 4 lo divido por 2.7 elevado a infinito. ¿A qué va a tender ese número? A 0. ¿Ya? Mire, de hecho, podríamos graficarlo, ¿no? Graficar solamente esa función. Entonces era i igual a 4 dividido en Euler, y eso dividido, pero esto era en términos de t, lo vamos a dejar como t. 2t Euler elevado a, ahí está, ahí. Y esto lo sacamos y lo sacamos. Mire, esa es la gráfica de la función, va bajando. ¿Qué pasa cuando x vale 1? Vale 0,5. Cuando vale 2. Imagínense cuando vale infinito. Cuando esta función, cuando x tiende a infinito, o el tiempo, mire el tiempo, 1, 2, 3. Imagínense que el tiempo tiende a infinito, mire, ¿cerca de qué va a quedar? Y no está en el 0, porque si yo empiezo a hacer un zoom aquí, mire, me empiezo a aproximar, ahí, mire, nunca me acerco. Estoy muy cerca, pero no tiende a 0. Entonces, ¿cómo puedo saber eso? ¿Cómo puedo saber si... me equivoqué. ¿Cómo puedo saber? Entonces, ¿cómo puedo saber? Calculo el límite. Calculemos el límite. ¿El límite de qué? De la función f. Cuando x tiende a ¿cuánto habíamos dicho? A infinito. Y me va a dar la solución. Pero aquí notoriamente va bajando. Va bajando hasta que el i cada vez va a ser, cuando venza el x, el i es más cercano a 0. Calculemos entonces. Veamos ese límite. ¿Cuánto nos da? Exactamente 0. El límite. Entonces, cuando usted tenga esa duda, puede ocupar un software, o ocupa GeoGebra, porque la matemática computacional nos ayuda a dilucidar esas dudas. Tenemos la función como ejemplo. ¿Ya? ¿Y cuánto es 5 elevado a 6 partido en 1? Tenemos que saber ese resultado. ¿Cuánto es 5 elevado a 6? 5 elevado a 6, no es necesario el 1 porque cualquier número dividido por 1 es el mismo número. Entonces 5 elevado a 6, eso nos va a dar 15 millones, no, perdón, 15.000. 625. Perfecto, muy bien ahí, 625 euros, ¿cierto? Ahí con los dos palitos, si no parecería un pertenece. Y que quede bonito, no como el mío. 1 y 2. Ya, recuerde que el euro tiene dos rayas paralelas en su centro. Ya, y ahí tenemos calculado entonces y tenemos la gráfica de la función. Ya, para aquí
para que también lo considere dentro de su estudio personal, hacerlo con GeoGebra y van todos los comandos. Ya, transcurrido el tiempo. ¿Qué ocurre ahí con ese capital? Pero ¿qué va a pasar si yo lo tengo 20 años o 60 años? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar desde el punto de vista económico? Mire, cuando X tiende a infinito, cuando el tiempo es infinito, ¿qué va a pasar con el dinero? ¿Aumenta más? No aumenta el dinero, el resultado matemático muestra que no va a aumentar más de lo que ya aumentó, porque mire, cuando t tiende a infinito, si yo lo tengo infinito años, ¿cuánto me va a generar? 15.625 euros. Si yo lo tengo 60 años, me va a generar quizás lo mismo que si yo lo tengo a los 100 años, porque va a llegar un minuto en que se va a estabilizar y va a llegar a 15.625. El tema es saber en cuánto tiempo se va a estabilizar eso. Entonces aquí vamos a tener que anotar inmediatamente una respuesta. Si no, nos vamos a perder aquí con lo... Entonces aquí, ¿cuál sería? Respuesta. Respuesta de la A. ¿Cierto? ¿Cuál sería la respuesta de la A? Tendría que ser que el gerente abrió una cuenta a plazo fijo con un capital inicial de 3.125 euros. Ya, esa sería la interpretación. Respuesta. Ahí vamos a poner esa primera respuesta. ¿Ya? Y tendríamos que encontrar una respuesta para la B, ¿ya? Porque igual hay que entender esta cuestión. Si no, no sirve de nada. ¿Ya? ¿Cuál sería aquí la respuesta? Para el otro. Aquí vamos a poner CDT. ¿Quién es CDT? El capital respecto al tiempo, ¿cierto? CDT se estabiliza. CDT se estabiliza en 1.565 euros. Mira, dice, ¿cuánto tiene que esperar para retirar 15.600 euros? Entonces nosotros tenemos aquí, ojo con este cálculo, chiquillo, ¿ya? Que este es un cálculo que muchas veces a los estudiantes les causa un poco de duda, ¿ya? Entonces vamos a calcular. Dice, ¿cuánto tiene que esperar para retirar esa cantidad, ¿cierto? O sea, tengo que encontrar. ¿Qué tengo que encontrar? Vamos a poner, encontrar T, encontrar la variable T, ¿cierto? El tiempo. Vamos a poner aquí, encontrar T tal que CDT sea igual a 15.600. Eso es lo que hay que encontrar. ¿Conozco la fórmula CDT? Por supuesto. La fórmula CDT, ¿cuál era? CDT era igual a 5 elevado a 6, ¿cierto? Por 1 más 4 Euler elevado a menos 2t partido en menos 1. Ya, y aquí, chiquillos, todo el trabajo algebraico necesario para calcular esto. Poner atención. CDT va a ser igual a ¿qué? A 5 elevado a 6. Y ese que está dividido por menos 1,
lo voy a transformar en exponente positivo, por lo tanto lo voy a bajar. Y ese paso ya lo habíamos hecho anteriormente, pero igual lo voy a hacer para que no quepa duda. Ya. Ahora, nosotros sabemos que, ¿qué queremos hacer? Queremos despejar este tiempo. Este es el que va a ser nuestra incógnita, porque yo quiero saber cuánto encontrar t. ¿Ok? Encontrar t. O sea, quiero encontrar ese valor. Tal que ese valor que tengo acá sea igual a ¿cuánto? Sea igual a 15.600. Y eso igual a ¿qué va a ser? Entonces aquí hay que hacer todo un trabajo algebraico. 15.600 voy a reemplazar primero y después voy a hacer toda el álgebra. Y abajo voy a tener 1 más 4 Euler elevado a menos 2t. O sea que yo quiero encontrar el valor del tiempo. Voy a pasar este que está dividiendo, lo voy a pasar multiplicando, y este que está en la igualdad lo paso dividiendo como una proporción. ¿Ya? Entonces nos quedaría 1 más 4 Euler elevado a menos 2t va a ser igual a 5 elevado a 6 dividido por 1 más 4 Euler elevado a menos 2t. No, este ya lo había escrito. Lo pasé ya. Este lo tengo que bajar. 15.600. 600. ¿Ya? Ahora, ¿qué voy a hacer? Ese 1 que está sumando lo voy a pasar al otro lado restando. Entonces va a quedar 4 Euler elevado a menos 2t va a ser igual a 5 elevado a 6 dividido por 1 más 4 Euler elevado a menos 2t. No, otra vez hice lo mismo. Estoy pensando en cualquier cosa. 15.600 y el 1 lo paso restando. Ya. Voy a continuar acá. ¿Qué tenemos entonces? Tenemos que ese 4 que está multiplicando a Euler lo voy a tener que pasar dividiendo. Entonces, ¿cómo paso dividiendo eso? Ese que es 4 que está multiplicando lo voy a tener que pasar como lo puedo pasar como un cuarto o lo puedo pasar dividiendo en 4. Ya dividir todo por 4 o multiplicar por un 4. Yo voy a preferir la siguiente. Va a quedar Euler elevado a menos 2t va a ser igual a que ese 4 que está multiplicando aquí lo voy a pasar dividiendo como un cuarto, y eso va a multiplicar al 5 elevado a 6 dividido en los 15.600 menos el 1. ¿Ya? ¿Duda de eso? ¿Duda de eso? Ya. ¿Qué hacemos a continuación? Voy a aplicar logaritmo natural en ambos lados de la ecuación, igual como lo hacíamos en matemáticas 2. Logaritmo natural. ¿Ya? Si aplico logaritmo natural, entonces aquí tengo que tener presente la siguiente propiedad. Mire, lo voy a hacer por paso mejor. Logaritmo natural va a ser Euler elevado a menos 2t. Y logaritmo natural va a ser igual a el logaritmo natural de un cuarto de 5 elevado a 6 dividido en 15.600 menos 1. ¿Ya? Mire lo que hace esta propiedad del logaritmo. El logaritmo es la única propiedad matemática que me permite pasar un exponente multiplicando. O sea, lo único que me permite hacer esta gestión. El menos 2 pasa al otro lado. O sea que queda así. Menos 2t por el logaritmo natural de Euler. Nadie más que los logaritmos me permiten pasar un exponente, sacar un exponente a un producto. ¿Ya? Y ojo acá también, que cuando tenemos el logaritmo natural de Euler, este logaritmo natural tiene base e.
Cuando un logaritmo tiene un argumento igual que su base, entonces esto va a tender a 1, ¿ya? Matemáticamente es 1, entonces va a quedar logaritmo de Euler en base de Euler 1. 1 por 2t, 1 por menos 2t, menos 2t, ¿ya? ¿Qué voy a hacer al tiro? Va a quedar este menos 2 lo voy a pasar dividiendo. Entonces vamos a tener el logaritmo natural de 1/4 por 5 elevado a 6 dividido en 15.600 menos 1. Y ese menos 2 lo paso dividiendo acá. Y todo eso lo ingreso a la calculadora. Ingrese todo eso a la calculadora. Y vamos a encontrar el t. Que vamos a saber cuál es el tiempo necesario para poder encontrar que el gerente pueda retirar 15.600 euros. Considerar que él ingresa 3.125 euros, este jefe. 3.125 euros es lo que el gerente abrió, ¿viste? El gerente abrió una cuenta a plazo fijo con un capital inicial de 3.125 euros. Y resulta que él quiere obtener un monto igual a 15.600. Entonces la pregunta es, ¿cuánto tiempo tengo que esperar? Si resolvemos eso en la calculadora nos indica inmediatamente el tiempo. O sea que sería 3,9, ¿cierto? ¿Y en qué se mide el t, el tiempo, en qué sale medido? En años. Entonces sería como 3,9 años. ¿Cierto? A eso sería, 3,9 años. Entonces, bueno, después vamos a hacer un análisis de la gráfica, porque acuérdense que, ¿qué ocurría cuando tendía a infinito? Cuando tendía a infinito, a lo más iba a llegar a 15.625 euros, ¿cierto? 15.625. O sea que sí. Y mira lo que está diciendo aquí, para llegar a 15.600 tengo que tener el capital inicial 3,9 años. 3,9 años tengo que tener el capital y voy a generar 15.600 euros. Y lo máximo que me podría generar serían 15.625. Tenemos 25 euros de diferencia solamente. Entonces, ¿cuál sería aquí la respuesta? El gerente tendrá que esperar. ¿Cuánto tendrá que esperar? 3,9 años. 3,9 años. Si quiere retirar una cantidad total de 15.600 euros. La otra pregunta dice, ¿merece la pena esperar tanto tiempo? ¿Merece la pena esperar tanto tiempo, no? No. No, ¿cierto? Muy bien ahí. No. No, porque ¿cuánto tiempo tendría que esperar? Si no va a tener capital inmovilizado nomás, pues. Si no le va a generar mayor rentabilidad, esa plata, ese dinero lo podría invertir en otra cosa, pues. Si no va a tener capital inmovilizado, que no le está generando rentabilidad, pues. Y ya le generó ganancias, pues. Entonces ahora es el minuto de retirarla y poder invertirla en otro lado, ¿cierto? Recuperar la inversión inicial y luego invertir en las ganancias. Sería ideal. Entonces, como muy bien dicen ustedes, la respuesta sería no. No porque esperar no porque esperar más no resulta rentable, ¿cierto? Entonces aquí sería adecuado que el gerente retire el dinero a los 3,9 años. Veamos cómo es la gráfica de esta función. Para que CDT elevado a 6 5 elevado a 6 dividido
por 1 más 4 Euler elevado a menos 2t, ¿cierto? Y esto lo vamos a poner entre paréntesis para que no piense mal GeoGebra. Mira, ahí se ve cómo se estabiliza la función. Aquí la podemos encontrar. Entonces ahí tenemos esa. Y ahí tenemos la gráfica. Entonces, miren, vamos a analizarla inmediatamente. Mire cómo ocurre en el tiempo. Mire, y mire cómo es la función. Vamos a estudiar el otro lado. Vamos a ver una más. Aquí está. Como se dará cuenta, esa función está entre 0, pero está entre 0. Entonces aquí podemos generar una función que se llama función C entre 0 y el infinito. A ver. Y puedo desmarcar la otra. ¿Y por qué entre 0 e infinito? ¿Cierto? La hago entre 0 e infinito porque el X es el tiempo y no puedo tener tiempo negativo. Una sociedad cultural tiene un gasto fijo mensual de 1.800 euros. En los últimos años se han ido dando de baja muchos socios, de manera que en la actualidad solo tiene 15. La cuota individual de cada socio es igual a 1.800 partido en X, siendo X el número total de socios. ¿Ya? Entonces, aquí uno tiene que considerar lo siguiente. Primero hay que tener claro cuál es la función. Entonces, la función que nosotros vamos a ocupar son 1.800 dividido por X, que es la cantidad de socios. Entonces, uno se podría preguntar aquí, ¿cómo varía la cuota en función del número de socios? Entonces, uno, ¿qué se podría preguntar? Uno podría establecer dos casos. El primero, ¿qué pasa con el límite de esa función cuando X tiende a 0? ¿Cierto? Pero un 0 por la derecha, porque aquí no me sirve un 0 por la izquierda, porque tenemos que considerar que el dominio de la función, o sea, el X, que es el número de socios, tiene un dominio, ¿cierto? Como ustedes lo vieron en Matemáticas 2. El dominio de la función, ¿cuál va a ser? El dominio va a ser, ¿qué valores puede tomar X? Solamente números naturales, ¿sí o no? Porque no puedo decir un socio y medio, o en fracciones, o en decimales, ¿cierto? Entonces el dominio de la función van a ser los números naturales, pero sin contar el 0. Así que yo me pregunto, el límite de la función cuando X tiende a 0 por la derecha. O sea, podría tener 0 o podría tener 1 o 2 o 3, pero no considerar a los negativos, ¿cierto? Entonces, si yo quisiera calcular eso, diríamos que el límite de la función, que serían los 1.800 partido en X, cuando X tiende a 0 por la derecha, ¿cierto? Y ver qué pasa ahí cuando tengo 0 socios, para ver cómo varía la cuota. Y podríamos tener el caso en que tengamos muchos socios, ¿cierto? Y esos socios tienden a infinito de esa función. Entonces ahí en ese caso calcularíamos el límite cuando X tiende a infinito de 1.800 partido en X, ¿cierto? Cuando nuestra cantidad de socios tiende a infinito. ¿Qué nos daría acá? 1.800 dividido en 0, ¿cierto? ¿Y cuánto es 1.800 dividido en 0? Eso va a dar infinito, ¿ya? Y eso, 1.800, el límite de eso va a ser infinito, pero va a ser un infinito positivo, ¿cierto? ¿O no? ¿Sí o no? Sí, profe. Ya. ¿Y qué sucede cuando el límite tiende a... nosotros tenemos la misma función, pero queremos calcular cuántos socios, o sea, cómo varía la cuota cuando el número de socios tiende a infinito? ¿Qué pasa si vale 1.800 y X lo divido por la cantidad de socios? O sea, si yo tengo un socio, pago 1.800, dos socios, 900, tres socios, voy a pagar 600. Y si tengo infinitos socios, ¿cuánto voy a tender a pagar? Voy a tender a pagar 0, ¿cierto? Eso es lo que pasa con el valor de la cuota. A ver si lo graficamos, ¿cómo quedaría esta función? Ahí tenemos la función, ¿cierto? Ahí tenemos la función, pero no, vamos a tener que alejarnos un poco, a ver si la podemos ubicar. Nosotros podríamos acotarla, una función entre, ¿cierto? Que a la función f solo la considere desde el 0 y hasta el infinito.
Y ese valor de infinito, ¿de dónde lo voy a sacar? Del alfa, ¿cierto? Pero adentro del paréntesis. Y ahí voy a desmarcar la que tenía. Y esta la dejo acotada, desde el 0 al infinito. Entonces ahí se puede evidenciar. Entonces, por ejemplo, cuando yo tengo 0, tiende a infinito. Pero cuando yo tengo un 1, seguramente me va a dar 1800. Y ahí a medida que va, este X es la cantidad de socios. Mientras más socios tenga, como el valor del precio, mire, aquí, ¿cuál sería la preimagen 750 de tener una imagen muy, muy, muy cercana a 0? O sea que el valor de la cuota disminuye. Mientras más socios tengamos, menos es el valor de la cuota. Como mientras más socios, más chica es la cuota, ¿cierto? Entonces aquí uno podría poner aquí como una respuesta. Podríamos escribir aquí respuesta. Mientras, a ver, cuanto menos sea el número de socios, mientras menos socios, mientras menos socios, el valor de la cuota es mayor. Es mayor, ¿cierto? Mientras menos socio, el valor de la cuota es menor. Y en el caso contrario, si el número, recuerde que nosotros aprendimos a calcular esto con GeoGebra y a mano, el número de socios, si el número de socios es elevado, vamos a poner, muchos socios, la cuota será inferior. Y la pregunta B dice, ¿qué cuota paga cada uno de los socios actualmente? Bueno, eso es una pregunta de preimagen, ¿no? Porque si yo tengo una función, que X es la cantidad de socios, y me está diciendo la función cuando X es 15, tendríamos que decir 1800 dividido en 15. Y 1800 dividido en 15, eso nos va a dar 120 euros. Eso paga cada socio, ¿cierto? Actualmente. Pero si fueran más socios, pagaríamos una cuota menor. Y si fuéramos menos socios, pagaríamos una cuota mayor. Dice, un comercio de revelado de fotografías dispone de la siguiente tabla de precios. Entonces, si el número de fotos y euros por foto. O sea que cuando nosotros llevamos entre 0 y 100, cada foto vale 0,35 euros. Si llevamos fotos entre 101 y 200 unidades, sale 0,25, y si es más de 201 fotos, entonces sale a 0,15 euros la foto. Entonces dice, escriba la expresión analítica de la función de precio y estudia la continuidad. Realice la gráfica en GeoGebra. Entonces nosotros tendríamos que transformar esto a una función, ¿ya? ¿Cómo vamos a hacer esa función? Entonces aquí igual, chiquillos, pongan atención porque si no vamos a andar adivinando. Ya, ¿cómo vamos a hacer este tipo de funciones? Lo primero que usted tiene que hacer es darse cuenta que es una función por tramo, ¿ya? Vamos a poner una función f cualquiera, una función f. Y esa función f va a tener 3 tramos, ¿cierto? Nosotros vamos a tener, dice que vamos a pagar 0,35 por foto, o sea que sería 0,35 por foto, ¿ya? Donde x es la cantidad de fotos. ¿Y cuánto voy a pagar 0,35? Cuando esa cantidad de fotos sea menor o igual a 100 y mayor o igual a 0, ¿cierto? Luego dice, si yo pago 0,25 por foto, si
Entonces aquí vamos a poner aquí la condicional si x es mayor que 0 y menor que 100. 0.25 si x es menor o igual que 200 y mayor o igual a 101, ¿cierto? ¿Y cuánto sería la última? Voy a pagar entonces 0.15x si x es menor, no, aquí sería mayor, Profe, ¿cierto? Si x es mayor una consulta. o igual a 201. Dígame. O sea, sé que no sé si es error que sea de 0 a 100 en vez de 1 a 100, o da lo Es que es mismo. una función. Mira, ¿qué pasa si yo reemplazo el 0? Si no llevo ninguna, ¿cuánto pago? Ah, ya, perfecto, 0.35 por 0. claro. Entonces finalmente pago 0. Que como la función viene dada con el 0, Ah, ya, ¿ya? Pero satisface la ecuación a responder la pregunta, y si no pago, y si no llevo ninguna, ¿cuánto pago? No tiene la forma más un costo fijo. ya. Entonces tiene 0.35 por x. Si x vale 0, no pago nada. Pero que la función me sirve para 0. Ya. Ya, entonces, ¿qué dice ahí? Escriba la expresión analítica de la función precio y estudia la continuidad. Entonces, esto que está acá, esta función que está ahí, la hemos transformado entonces a una función. Y esa función es una función por tramo, ¿cierto? Y esta función por tramo, nosotros vamos a tener que establecer la continuidad de la función. Entonces tendríamos que estudiarla ¿en cuántos parámetros? En 2, ¿ya? Tendríamos que estudiar la continuidad en 2 parámetros. Entonces, ¿por qué? Porque aquí nosotros tenemos, por ejemplo, 100 fotos. Tenemos 100 fotos, ¿cierto? Para las fotos que son, si yo tengo 100 fotos o menos, ¿qué función me va a servir? Si tengo 100 fotos o menos, me va a servir la función 0.35x. ¿Y qué pasa si tengo más de 100 fotos? Si tengo más de 100 fotos, ¿cierto? Ahí no la voy a considerar, porque no tomo al 100, o sea que parto del 101. Si tengo más de 100 fotos, voy a tomar la función 0.25. ¿Qué sucede en el siguiente caso? Si yo tengo 200 fotos, entonces aquí también vamos a tener que establecer un criterio. Si yo tengo menos de 200 fotos, ¿cierto? Menores o iguales a 200 fotos, entonces aquí hay una función que me va a servir, que va a ser, cuando tengo menor de 200, va a ser 0.25x, me faltó el x, y cuando tenemos más de 200 fotos, voy a tener otra función, que va a ser 0.15. Entonces vamos a tener dos casos de continuidad, cuando x es igual a 100 y cuando x es igual a 200. ¿Ok? Entonces vamos a tener que estudiar la función si es continua en x igual 200 y si es continua en x igual 100 y en x igual 200. Entonces tendríamos que partir con el primer caso, ver la continuidad cuando x es igual a 100. Y aquí, ¿qué casos nos sirve? O sea, ¿cuáles son las condiciones? La primera, ¿cuál es la primera condición de continuidad? La primera condición de continuidad es que existe imagen, ¿ok? Entonces, ¿cómo se hace eso? F, la función f que estoy estudiando, la voy a evaluar en ese punto donde yo voy a analizar la continuidad. F de 100. Entonces, cuando yo estoy evaluando el 100, tengo que evaluarle la función. ¿Dónde voy a evaluar el 100? ¿En 0.15, en 0.25 o en 0.35? ¿Y qué me dice aquí? La primera dice que cuando yo vea un x que sea mayor o igual que 0 y menor o igual que 100, voy a ocupar la función 0.35. Entonces voy a tener que reemplazar aquí 0.35x, ¿cierto? ¿Pero cuánto vale x ahora? Vale 100. Y eso nosotros lo multiplicamos y nos da 35, ¿cierto? Entonces, existe imagen. Entonces uno pondría aquí, existe imagen para x igual 100. Primera condición lista. ¿Cuál es la segunda condición de continuidad?
La segunda condición de continuidad es que exista el límite, ¿cierto? ¿Y cuándo existe el límite? Cuando los límites laterales son iguales. Eso quiere decir que cuando el límite por la izquierda, el límite por la izquierda es igual al límite por la derecha, ¿cierto? Entonces, el límite de la función, cuando x tiende a 100, pero por la izquierda. Y cuando estoy en la izquierda del 100, ¿qué función me sirve? 0.35. 0.35x. ¿Ya? Cuando nosotros reemplazamos el 100 en el 0.35x, ¿cuánto nos va a dar? Nos va a dar 35. Pero ese es el límite por la izquierda. Ahora tendríamos que buscar el límite de x cuando x tiende a 100 por la derecha. Si estos dos resultados son iguales, entonces existe el límite. Si estos dos resultados son distintos, no existe el límite. Entonces ahora, cuando es 100 por la derecha, quiere decir que cuando sea mayor es que 100. Y cuando es mayor que 100, ¿qué función me sirve? 0.25x. 0.25x. Y si reemplazo el 100, va a ser 100 por 0.25, eso me va a dar 25. ¿Qué nos dice eso? ¿Qué nos dice eso? Que no existe el límite. ¿Por qué? Porque el límite por la izquierda, entonces vamos a poner aquí, el límite de la función cuando x tiende a 100 por la izquierda es distinto del límite de la función cuando x tiende a 100 por la derecha. Por lo tanto, ¿qué vamos a decir aquí? Que no existe el límite. No existe el límite. ¿Y por qué no existe el límite? Porque los límites laterales son iguales. ¿Y qué pasa cuando no existe el límite? La función no puede ser continua. Entonces podríamos poner acá al tiro. No existe el límite. Perdón, no existe el límite, eso ya lo escribimos. Eso lo escribimos aquí arriba. Entonces, ¿qué vamos a poner? ¿Qué pasa si no existe el límite? La función va a ser Discontinua. perfecto, muy bien ahí. Entonces aquí, por lo tanto, la función f de x es discontinua en x igual 100. ¿Ya? Ahí analizamos el primero. Ahora tendríamos que estudiar el segundo. El segundo punto. ¿Cuál es el segundo estudio? Cuando x es igual a 200. Y ahí habría que hacer el mismo trabajo. Entonces la primera, ¿en qué consiste? La primera consiste en que la función yo la puedo evaluar en ese punto, en 200. Cuando la evalúo en 200, ¿cierto? Tengo que ver aquí, si la evalúo en 200, ¿cuál es la función? Cuando x es menor o igual a 200, la función va a ser 0.25x. Entonces aquí vamos a reemplazar y nos va a quedar 0.25 por x. ¿Pero qué es x? Es 100. Entonces eso nos va a dar 25. Existe imagen. Entonces aquí vamos a poner que sí existe imagen. Si no existe imagen, entonces al tiro decimos que es discontinuo. Existe imagen para x igual a 200. ¿Ya? Luego, continuar aquí. La segunda condición, ¿cuál es? Ver si existe el límite, ¿cierto? Para que exista el límite, ¿qué tiene que ocurrir? El límite de la función, cuando x tiende a 200, ¿cierto? A 200 por la izquierda, tiene que ser igual al límite de la función cuando tiende a 200 por la derecha. Y 200 por la izquierda, ¿qué función voy a ocupar? Los menores que 200. ¿Quién es menor que 200? Cuando x es menor que 200, ocupo la función 0.25x. 0.25x. Al reemplazar el 200 allá adentro, ¿cuánto nos va a dar? 50. Ya.
Ahora tenemos que calcular el mismo límite, pero ahora del 200 por la derecha. Y cuando estamos por la derecha, ¿qué función ocupo? Mayores 0.15, aquí x, ¿cierto? Y lo voy a analizar en mi tabla. Mayores que 200, este es menor o igual a 200, mayores que 200. O sea, del 201 en adelante ocupo el 0.15. 0.15, voy a ocupar azul igual. 0.15x. Y cuando reemplazo el 200, ¿cuánto me va a dar acá? Aquí me va a dar 0.15, ¿cierto? ¿Y 0.15 cuánto es? 30. 30. ¿Y cómo son los límites aquí? Son distintos. Si no son iguales, discontinua también. Exactamente. Entonces, ¿qué decimos aquí? Igual decimos, cuando x tiende a 200 por la izquierda, es distinto del límite de la función cuando x tiende a 200 por la derecha. Por lo tanto, no existe el límite. ¿Pero dónde no existe el límite? El límite en ese punto, porque ese a lo mejor más adelante sí existe. En x igual 200. No existe el límite en x igual 200. Aquí diríamos en x igual 100. ¿Ya? Ya, como no existe el límite, entonces no se cumple la tercera condición. Pues, ¿cuál es la tercera condición? Es que el resultado que nos da en A, 25, debería ser igual al resultado que nos da en B. O sea que el límite deberían ser iguales y tender a 25 para que fuera igual que la A. Y ahí se cumple que es continua. Pero en este caso, la A es 25, ¿cierto? ¿Existe imagen? Bien, primera condición lista. La segunda condición es que existe el límite, pero no existe el límite. Y como no existe el límite, entonces, como dijo la compañera, la función f es discontinua. La función f de x es discontinua. Discontinua en x igual a 200. A ver, ¿cómo sería esta si nosotros la graficáramos? Ya, ahí está la función, pues, y queda como función por tramo, igual que en el caso de acá. ¿Ya? Y ahí uno la puede graficar, pues. Entonces, mire la gráfica que nos da, pues. Nos dan 3 gráficas distintas, porque es una función por parte. Entonces uno ahora puede visualizar qué significa esa función por parte. Y como usted puede ver, mire cómo es la función. Nos genera una función por tramo que efectivamente en el punto x igual 100 se corta, pues discontinua. Y en 200 igual es discontinua. Si la hubiese hecho para x igual 150, posiblemente no habría dado continua. O para mayor de 200, claro, ahí nos da continua. Pero es una función por tramo, mire, 0,35 hasta el 100. Después cuando es mayor que 100, hasta el 200. Y después nuevamente se vuelve a cortar la imagen. Entonces ahí uno se da cuenta que es una función por tramo. Ya, bueno. Ya, y les dejé el comando, chiquillos, ahí para que ustedes cuando estudien y lo puedan hacer, también lo hagan ahí en casa. Dice, se sabe que el precio de un artículo a través del tiempo en T meses está dado por la función P de T, que es 5T más 8 partido en T más 1. ¿Qué ocurre con el precio a largo plazo? Construye una tabla, dice. ¿Qué ocurrirá con el precio? Construye una tablita. Ya, a ver, ¿cómo lo hacemos acá? Vamos a ver qué pasa con el precio. A largo plazo. ¿Cuánto plazo? A infinito. A largo plazo, a 60 años. Entonces, nosotros, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a calcular el límite cuando t tiende a infinito de la función 5t más 8 dividido en t más 1, ¿cierto? Recuerden, chiquillos, que cuando el grado del numerador
que es 1, es igual al grado del denominador, que es 1, entonces el resultado simplemente es la división de los coeficientes principales. O sea que el resultado sería 5 partido en 1. ¿Y cuánto es 5? Claro, pues el resultado sería 5 inmediatamente. Pero ¿qué pasa si la pregunta fuera de desarrollo? Y usted tiene que adjuntar su desarrollo. Ya no me serviría esto como una respuesta porque la pregunta diría adjunte el desarrollo, ¿ya? Que también hacemos ese tipo de preguntas que se llaman preguntas GIF, ¿ya? Donde uno tiene que adjuntar ese desarrollo. Si fuera con desarrollo, entonces lo que nosotros haríamos es lo siguiente. El límite cuando t tiende a infinito. Nosotros tenemos que visualizar cuál es el grado mayor. El grado mayor es 1 y abajo es 1, por lo tanto dividimos todos los términos por ese t elevado al grado mayor, que sería a 1, ¿cierto? Entonces lo voy a dividir por cada uno de los términos. Y abajo era t partido en t más 1 partido en t. Y ahora generamos la división de esas potencias, ¿cierto? Nos quedaría simplificado el t con el t y simplemente nos daría 5. En el siguiente no se puede simplificar, así que lo dejamos como 8 partido en t. Y en el que viene, ¿qué hacemos acá? También pues, simplificamos esos dos y nos queda un 1, ¿cierto? Ojo ahí, no nos queda un 0, error frecuente en las pruebas. Nos queda un 1, más 1 partido en t. ¿Qué hacemos en este caso? Vamos a... voy a continuar acá para pegar una imagen ahí, lo voy a hacer en GeoGebra igual. Ya. Vamos a continuar acá. Vamos a distribuir el límite. Vamos a distribuir el límite por cada uno de los términos que quedaron ahí. ¿Ya? O sea que aquí vamos a poner una rayita de fracción y vamos a distribuir este límite por cada uno. Entonces nos va a quedar el límite de 5 cuando t tiende a infinito, más el límite cuando t tiende a infinito de 8 partido en t. El límite de t cuando tiende a infinito del 1, o sea, lo que hice fue distribuir ese límite, más el límite cuando t tiende a infinito de 1 partido en t. ¿Ya? Entonces aquí uno tiene que recordar las propiedades que habíamos estudiado anteriormente, ¿cierto? El límite de una constante, que siempre es la constante, y el límite de una fracción cuando en el numerador existe una constante, ¿cierto? Y abajo existe un... Ahí está. Vamos a dejar ahí el relojito por acá. Y ojo con esta propiedad que la vamos a utilizar ahora. Entonces aquí, ojo con este. Entonces cuando quiero calcular eso, mire, el límite de una constante, acá, en el 2, el límite de la constante es la constante, ¿cierto? Por lo tanto aquí nos va a dar 5, más el límite de una constante partido por una variable elevado a n. Y nuestra variable, ¿cuánto está elevado aquí? A 1, ¿no? Entonces, ¿eso cuánto nos va a dar? Eso tiende a 0, así que también es 0. Abajo, el límite de una constante es 1, más 1 partido por t, eso es cuando t tiende a infinito, eso da 0. Y ahora sumamos, pues 5 más 0 es 5, 1 más 0 es 1, 5 partido en 1 es 5. Y nos da exactamente el mismo resultado que está allá. ¿Ya? ¿Ok? ¿Duda con eso? Y esto está en miles de pesos, ¿cierto? Entonces, ¿cómo sería la respuesta aquí? Una respuesta para este problema. ¿Cómo haríamos esa respuesta? ¿Qué tendríamos que decir? Que a largo plazo, ¿qué va a ocurrir a largo plazo? ¿A cuánto va a ascender ese monto? ¿A 5.000 pesos? A 5.000 pesos, muy bien, porque dice que está en miles de pesos, ¿cierto? Entonces, a largo plazo se estima que el precio sea de 5.000 pesos. ¿Ya? Así que ahí encontramos esa respuesta en GeoGebra. Entonces, lo primero que nosotros hacemos, ingresamos la función. ¿Cómo se llama la función? Se llama P de t, ¿cierto? Y P de t es igual a ¿qué? Vamos a poner un paréntesis para el numerador dividido por un paréntesis para el denominador. Dentro de él voy a escribir 5t, ¿cierto? 5t.
En algunos programas, en algunos software como R, usted pone ahí 5 asterisco T, ¿cierto? Por si ahí le han enseñado R en algunos ramos de estadística. Y T más 1. Entonces usted ingresa la función y es exactamente la misma que tenemos ahí. Entonces, si yo quiero calcular un límite de esa función, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Ahí está la función, ¿cierto? Y mire, vemos cómo la función nos ayuda a interpretar el resultado, porque esta, mire, va bajando, 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 ¿y a qué tiende? Mire, a 5. Mire el 5, al 5, al 5, al 5, mire. Siempre va a tender al valor de 5, pero como está en miles, entonces ahí uno se da cuenta inmediatamente que es con respecto a 5000. Entonces a 5000 va a tender, y ahí va a haber una asíntota en ese punto. Ya, ¿cómo lo hacemos con GeoGebra? Entonces dijimos que si quiero calcular el límite, voy a ocupar, lo voy a guardar en una variable que se llama límite. Y aquí voy a escribir el límite. Mire, el límite de la función. ¿Cómo se llama mi función? Se llama P. ¿Y a qué valor tiende? Tiende a infinito, ¿cierto? Entonces dentro de ese valor, ¿cierto? Donde dice valor numérico, nosotros vamos a poner que tiende a infinito y lo sacamos del alfa. Presionamos ahí y le damos enter. Y nos da inmediatamente el resultado, que es 5000. Y lo ocupamos con ese comando. Entonces también lo vamos a poner ahí la fotito. Y nos damos cuenta que, ¿qué pasa aquí? Por ejemplo, calculémosle la asíntota, aprovechando que así repasamos el comando asíntota. Recuerde que la asíntota también entra en la prueba, y en GeoGebra es automático, ¿ok? Entonces, si a usted le preguntan por alguna asíntota, usted tiene que saber leerla e interpretarla, que eso es muy importante. Entonces voy a poner asíntota, la voy a guardar en el comando asíntota, y aquí voy a poner asíntota, asíntota de un objeto. ¿Cuál es el objeto? Del objeto P. Y la marco inmediatamente y nos muestra que la asíntota va a ser i igual 5, ¿cierto? Recuerde que cuando nosotros tenemos una asíntota i igual a un número, entonces esa asíntota va a ser una asíntota horizontal. La voy a cambiar de color para que usted pueda visualizar. Ahí vamos a poner ahí ese como rojo, como rosado. ¿Ya? Y ahí usted se va, mire, voy a moverla, la voy a mover, y mire, nunca toca esa línea que es la asíntota, porque es una asíntota, no se toca ahí. Entonces, ¿a cuánto va a tender? A 5000. Y en 5000 se va a estabilizar a largo plazo. Y posiblemente no sea necesario tenerla a 60 años. Si X representara el valor de los años, usted se puede dar cuenta que se va a empezar a estabilizar, o en los meses a lo mejor, mire, en el mes 19 ya se empieza a estabilizar cerca de 5000. Si usted después tiene acá 60 meses, es la diferencia mínima, ¿ya? Entonces ahí lo que uno debería hacer, si el que pone el capital, debería retirar su dinero y no esperar 60 meses, porque ya no te está generando una ganancia significativa, no me genera rentabilidad. Y tengo ahí capital inmovilizado, porque no, ese capital ya aumentó, podría quizá invertirlo en otra cosa, ya que me genere mayores ganancias, ¿cierto? Entonces, quizás tenerlo 30 meses, ¿para qué? A lo mejor si si el dinero lo tengo 19 meses, a lo mejor me genera un aumento, un incremento muy, muy bajo con respecto al mes 30, por ejemplo. Y lo voy a tener, y prefiero sacarlo el mes 19, que ya me genera una rentabilidad de 5000, y ese dinero poder invertirlo, ¿ya? Para aumentar para generar una inversión, ¿ya? Entonces es importante también poder graficarlo para que uno también tenga ahí un poquito de análisis de los datos que está calculando. Siempre la interpretación numérica, matemática, nos ayuda a tomar mejores decisiones, siempre, ¿ya? Entonces ahí uno podría tomar ese tipo de decisiones. Por lo mejor el gerente de la empresa puso un capital y resulta que el comportamiento ya después se estabiliza en 5000. ¿Para qué voy a tener ese capital ahí si no me está generando nada? Lo puedo invertir. Ahí está. Con el comando hoja de cálculo.
Esta se llama T. Comillas, comillas. T. Y esta se llama, comillas, llamo la variable P de T tiene que ser igual a que me traiga a P. Sería. Ahí está la tabla. Para no hacer la mano, chiquillos. Ya, ¿qué pondríamos ahí? Tendríamos que ver pues, qué valores voy a ingresar. Tendría que ingresar el 1. Podría ingresar el 1 ahí. ¿Cierto? Y aquí poner el P evaluado en el 1, ¿cierto? Pero el 1, para parametrizarlo, el 1 va a quedar que en el 1 es A2 el 1, ¿cierto? La casilla A2, para que el valor que yo tenga siempre lo reemplace ahí. Ya. Y el A3, ¿qué sería el A3? Sería A2, ¿cierto? Que es 1. Le voy a sumar siempre un 1. Ya. Y si este lo bajo, me darían 6. Y no, me equivoqué. Si este lo bajo, y si este lo bajo, mire cómo empieza a bajar. A ver, tirémoslo más para estudiarlo hasta el mes 22. ¿Y el T en qué se medía, chiquillo? En meses, mire. Meses. Claro. Entonces ahí algo, mire, entonces ahí vemos que se empieza a estabilizar. Entonces el mes 25 ya después empieza a estabilizarse en 5. Ya. ¿Qué me importa esto, chiquillos, de esta tabla? Que aprendan a escribir que aprendan a ocupar este programa. Ya, recuerden que ustedes van a ser ingenieros todos, así que es súper importante que aprendan a manejar la mayor cantidad de software posible. De hecho, este GeoGebra, chiquillo, si usted mira ahí, tiene los comandos de análisis de una variable. ¿Ya? Usted puede hacer estadística con GeoGebra. De hecho, yo en métodos cuantitativos lo ocupo con los chiquillos. ¿Ya? Y aquí usted puede calcular, mire, tiene análisis de una variable, análisis de regresión de datos, análisis multivariable, cálculo de probabilidades, ¿ya? Puede calcular intervalos de confianza, test de hipótesis, todo lo que se ocupa lo que se ocupa en estadística. Vamos a sacar este y vamos a dejar esta mejor. Ya, ahí chiquillos, ojo con los comandos, el comando asíntota y el comando límite. Ahí le hice clic. Abajo este es asíntota, ¿cierto? Que este se encuentra con S, ese es DC, y el límite que está acá se encuentra con este comando, con el comando límite, ¿ya? Y ahí ocupamos la tablita que nos decía en la pregunta. Ya, chiquillos, vamos a resolver el ejercicio. Ojo que acá dice, dice, encuentra una expresión de la función CM, C sub M le llama, que nos da el precio unitario medio de un ratón al fabricar P unidades. Entonces, ¿cómo calculamos el costo, el precio unitario? ¿Cómo se calcula un precio unitario? Entonces ahí, ese costo medio que le llaman, costo sub M, pregunta por el precio unitario, ¿cierto? Leamos el problema. Una empresa produce mouse inalámbricos en grandes cantidades, atendiendo a los gastos de puesta en marcha de la maquinaria, el salario de los trabajadores y a otros factores, se ha llegado a la conclusión que producir P-Mouse tiene un costo total en euros de CP. Ese es el costo total que tiene. Y de producir ¿cuánto? P, mira, aquí vamos a poner, ¿cuántas unidades produce? Producir P unidades tiene un costo, ¿cierto? Tiene un costo en euros, un costo total en euros de esa función. Entonces, si yo quiero calcular, encuentre la expresión de la función CM que nos da el precio unitario medio de un ratón, ¿ya? Entonces, ¿qué tendríamos que calcular aquí? Tendríamos que calcular
el costo total de producción, ¿cierto? Que está dado por la función, CP dividido por el costo, dividido por la cantidad de unidades producidas, ¿cierto? ¿Y cuántas unidades produce? Produce P unidades. Entonces la función de costo es CP y lo divido por la cantidad de unidades producidas. ¿Cuántas unidades produce? Produce P unidades. Entonces tendríamos que hacer esa división para encontrar ese precio unitario medio de fabricar P unidades. Entonces, ¿cuánto sería CP? Que sería el costo total de producción. El costo de producción sería 100P más, aquí, ¿cuánto es eso? 100.000. Ahí está. Y dividido por la cantidad que es P. Esa es nuestra función, ¿cierto? ¿Y esa función para qué nos sirve entonces CM? Para calcular el precio unitario medio. ¿Cómo lo calculamos? Dividimos la función de costo total de producción, dividido por la cantidad de unidades producidas. Y eso nos va a entregar una función que nos va a representar el precio unitario medio. Luego, en la B, calcula ese costo evaluado en 10. ¿Y qué serían los 10? ¿Qué significa P? La cantidad de unidades producidas. Entonces vamos a decir el costo de P unidades. Pero P unidades, ¿cuánto vale ahora? Vamos a poner P igual 10, para que quede claro, P igual 10. Y reemplazamos 10 por P, pero P vale 10, más los 100.000. Si alguien ahí me ayuda con la calculadora, o ya lo hizo, nos podría dar el dato, cuánto nos da. Y también tendríamos que calcular el CMD, el costo cuando se producen cuántas unidades, P unidades, pero estamos hablando de 10.000 unidades. De producir 1.000 unidades. Entonces esto nos va a dar 10 por... me faltó dividirla, perdón ahí. Me faltó dividirla por la cantidad producida. ¿Y cuántas unidades producidas son? 10. Entonces aquí sería 10 por 10.000 más 100.000. ¿Cierto? Sí. Y dividida también por la cantidad producida. ¿Cuántas cantidades producidas tenemos? 10.000. Entonces habría que hacer el cociente ahí. Entonces eso serían 10.000, 10, 10.000, 10. 10.000. 10 sería euros por unidad producida, ¿cierto? Euros por unidad. ¿Y el de abajo cuánto le da? 110. 110. ¿Qué significa esto entonces? ¿Cómo podemos interpretar esos valores? ¿Cómo interpretamos que uno nos dé 10.010 euros por unidad y el otro nos dé 110 euros por unidad? Como que a mayor unidad es menor el costo. Claro. A mayor cantidad de unidades producidas, menos costo voy a tener, ¿ya? Como si produzco menos, ¿por qué? Porque imagínense que el enunciado dice que los gastos de puesta en marcha de la maquinaria más el salario de los trabajadores y otros factores llega a esa conclusión de producción. Imagínense que usted si no produce nada, cuando P es 0. Imagínense que usted tiene cuando P es igual a 0. O sea que aún no he producido nada. Imagínense si no he producido nada. O sea, tengo ahí a los trabajadores, llamé a todos los trabajadores, tengo todas las máquinas funcionando y ¿cuántas llevo producidas? 0. El hecho de echar a andar la máquina, de poner la empresa si yo pongo esa empresa, por ejemplo, pero no he producido nada. No he producido nada. No tengo producción. Tendría que ocupar la otra, la de los costos, para evaluar eso. Mire, cuando no produzco nada, ¿cuántos costos tengo? No de producción, solamente los costos. Los costos totales de producción. Si
si no he producido nada, tengo que tener 10.000 euros. 100.000 euros tengo que tener si no he producido nada. ¿Por qué? Porque solamente pagando los sueldos, los costos básicos, los costos fijos, los costos variables, me dan 100.000 euros sin tener ningún tipo de producción. Ese es el costo que me genera. Ahora, cuando empiezo a producir, empiezo a mitigar esos costos. Porque imagínense que de costos fijos tenemos 100.000 euros. Entonces, la única manera de ir aumentando que sea como una economía de escala es que yo produzca más. Y si produzco más, voy a generar un costo menor. ¿Ya? A ver, calculémosle el límite a esa función. En la C dice, ¿qué ocurre cuando CM de P aumenta indefinidamente? O sea, cuando tengo, imagínense que acá, con 10 unidades producidas, voy a tener un costo de 10.010. Si tengo 1.000 unidades producidas, tengo un costo de 100 de euros por unidad. Veamos qué pasa cuando SP tiende a infinito. ¿Qué ocurre cuando CM aumenta indefinidamente? O sea, cuando tengo niveles de producción que impensados, cuando produzco todo el día produciendo. A ver, ¿cuánto me va a dar ese nivel de costo? ¿Y cuál es la función? Ahí está. 100p más 100.000 dividido en P. Dividido en P. Ya, y vamos a calcular el límite cuando tiende a infinito. Pero igual voy a arreglar esa función. Cuando P tiende a infinito. Todos tienen que ser. Está todo claro que si este denominador es común, por cierto, así que lo puedo distribuir en cada uno de los términos del numerador. Y ahí puedo simplificar SP con SP. Entonces nos quedaría el límite cuando P tiende a infinito de 10 más 100.000 partido en P. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a distribuir el límite en cada uno de ellos. Pues. Distribuyamos el límite para saber qué nota cada uno. Si yo calculo el límite de P cuando tiende a infinito de una constante que es 10, entonces ya, ¿cuánto nos va a dar ese resultado? Y el límite de P cuando tiende a infinito de 100.000, 1, 2, 3, de 100.000 partido en P. ¿A cuánto tiende esto? Esto va a tender a 0. ¿Y este cuánto me va a dar? 10. Entonces, finalmente, ¿cuánto es el resultado? 10. Entonces, si yo produzco indefinidamente, el costo va a ser de 10 euros por unidad. Eso es lo que va a ocurrir. Y si la graficamos, ¿qué ocurre? La función le voy a llamar C de P. Espérenme, que se me va a ir la batería. C de P. Así era, ¿no? Sí. Entonces aquí vamos a escribir arriba. Esto era 100p, 10p, más 100.000, 1, 2, 3, 4, 5, dividido en p. Es la misma, ¿cierto? Entonces vamos a calcular el límite, pero lo vamos a guardar en la variable límite también. El límite ¿de quién? De la función p cuando el valor numérico tiende a infinito. Ya, veamos cómo lo tendríamos que hacer acá. Sería igual. Y adentro del igual tendría que llamar a la variable. ¿Y quién es nuestra variable? La variable es P. ¿Cierto? Ahí está. Vamos a tirar ahí el medio. Ahí sí. Y después hacemos
comillas, y entre las comillas tenemos que poner, ¿cómo se llama la función? Se llama C de P, comillas C de P, ¿cierto? C de P es igual, y aquí pongo un más nombre de la función. ¿Cuándo se llama la función? Se llama C, ahí la llamé. Y este va a corresponder a 1. ¿Y qué significa P? Podría tirarla desde 1. A ver, ¿hasta dónde podríamos tirarla? Hasta... pero no nos va a caber todo, po, porque si no tendríamos que poner infinitos. Po. A ver, pongamos alguno y después la evaluamos en números grandes. Po. Este se va a llamar 1 y este se va a llamar C, pero el C evaluado en lo que valga a 2. Ahí está. Y este va a ser a 2, ya, perfecto. Y este la tiro para abajo. Y la evalúen, este va a ser a 3. Mire cómo va disminuyendo el costo. Pero ahí uno ya evidencia que podríamos evaluar acá, en vez de poner S, podríamos poner, ¿qué pasa si hago 10.000? Y ahí nos da lo que nos dijo la compañera, justo. Nos da con 10. A ver, ¿qué pasa si evalúo en la función? ¿Cuánto era lo otro? 1000. 110. ¿Qué pasa si ahora evalúo ¿cuánto evalué? No sé cuánto le puse. Le tiré nomás. Ahí hay 3 ceros. 1, 2, 3. Ahí llevo 6 millones. O sea, ya, llevo 6 ceros. 1. No sé cuánto puse, chiquillo, aquí. Vamos a hacerlo. 10, 100, 1000, 10.000, 100.000, 1.000.000. Sí, ¿qué pasa si va 1.000.000? Mire cuánto me da. Ya esto de abajo ya no es necesario. 1.000.000. Y si ahora lo mismo arriba, pero un cerito más. Para ver si tiende a 10. Si es verdad lo que hice. Uno más. Y lo vamos a bajar. Viste, ahí 0,01. Vamos a poner el mismo de arriba, pero con un cerito más. Para ver qué pasa si aumenta la producción un poquito más. Y vamos a poner ahí un cerito más. Oh. $10. Y ahí queda evidenciado, creo que era verdad. Ya, ¿y la gráfica dónde está? Allá arriba anda. Yo no puedo tener valores negativos, ¿cierto? Entonces no voy a considerar esa parte, porque no puedo tener valores negativos. Entonces ahí uno se da cuenta la producción, cómo los niveles de costo, ese nivel de costo, ahí, vamos a poner, que ese nivel de costo va disminuyendo, ¿cierto? Mientras más unidades producidas, más bajito el costo voy a tener. Y ahí lo podemos evidenciar cuando evaluamos nuestra función. Ya dice, una constructora ha comprado una excavadora en 80.000 euros. El departamento financiero ha calculado que puede revenderla al cabo de T años, al precio de esa función. Esa función es el valor del precio, en miles de euros. ¿Al cabo de cuánto años la excavadora perderá la mitad de su valor? Ya. Entonces, primero tenemos que saber que los años, ¿cierto? Los T años transcurridos, ya está en T, está en años. Eso es una variable importante. Y F de T, ojo ahí, T años y F de T, eso va a ser el precio, ¿cierto? La cantidad de euros, o sea, es el dinero. ¿Ya? Entonces es dinero. Dinero en miles de euros. ¿Cierto? Ya, para tenerla clara. Partimos. Entonces, acá. Ya. ¿Al cabo de cuánto años la excavadora perderá la mitad de su valor de compra?
¿Cómo hicieron eso, chiquillos? ¿Alguien lo hizo? Sabemos que P de T es 80 dividido en 1 más 0.4T, ¿cierto? Y sabemos que esa excavadora tiene un precio de 80.000 euros. Entonces me está preguntando, ¿cuándo ese dinero en miles de euros, el precio en el fondo, cuándo será la mitad? O sea que cuando esto que está ahí equivale a cuánto? A la mitad de lo que costó, ¿cierto? ¿Y cuál es la mitad de 80.000? 40.000. Entonces, ¿cuándo va a valer 40.000? Tengo que despejar el tiempo, considerando que el precio va a disminuir a la mitad. Y yo sé que si el precio era 80.000, ¿cuándo va a ser la mitad? ¿En qué tiempo? Este es el que ando buscando, ¿cierto? Mire, ahí lo voy a marcar con rojo. ¿En qué tiempo el valor del precio es la mitad de lo que costó? ¿Y cuánto costó? 80.000. Así que la mitad serían 40.000. ¿Duda de eso? ¿Duda de eso? Ninguna. Ya. Ahora considerar lo siguiente, que está en miles de euros, ¿cierto? Por lo tanto, cuando yo lo trabaje, lo voy a trabajar en 40, no en 80.000, ni en 40.000, ¿ya? Porque lo que me dé lo tengo que multiplicar por 1000 para que me dé los 80.000, ¿cierto? Por lo tanto, la función que está acá adentro, todo lo que yo calcule aquí, posteriormente lo multiplico por 1000 y me da los en miles de euros. Si yo aquí le pongo 40.000, el resultado tendría que multiplicarlo de nuevo por 1000 y no me va a dar, no me va a dar en miles, pues, me va a dar más de miles, pues, me va a dar en cientos de miles, ¿ya? Así que ojo con eso. Aquí hay que calcular solamente el 40. Lo voy a reescribir con azul. Y eso va a ser igual a 80 dividido por 1 más 0.4t. ¿Qué ando buscando yo? El valor del tiempo. Entonces, ¿qué voy a hacer? Esto que está dividiendo lo voy a pasar multiplicando. Vamos a pasar multiplicando acá. Entonces, ¿qué nos daría? Nos daría 1 más 0.4t igual a los 80 dividido en ese que está multiplicando, ese que está en la igualdad lo voy a pasar dividiendo y este que está dividiendo lo paso multiplicando, o sea, como una proporción. ¿Y esta división cuánto nos da? Pero ando buscando t, podría haberlo multiplicado al tiro. Igual lo podría haber multiplicado al tiro, pero también lo podría haber dividido al tiro. Ya, vamos a multiplicarlo. Lo voy a pasar multiplicando. No me va a alcanzar. Vamos a hacerlo más chiquitito. Entonces quedaría 40.000, el que está dividiendo va a pasar multiplicando. 1 más 0.4t igual a los 80.000. ¿Qué vamos a hacer aquí? Vamos a multiplicar el 40 por 1 y el 40 por el 0.4. Si quieren hay un ejercicio, no, después les digo. 40.000, alguien que me acuerde después al final que le iba a comentar algo de un ejercicio. 40 por 0.4, ¿cuánto es eso? Esto es 4 partido en 10. 4 por 4 son 16. 16 serían 16, con el 0 son 160 y este es partido en 10, se va al 0 con el 0, 16t. Y aquí esto va a quedar igual a 80, ¿cierto? Este lo voy a pasar al otro lado. Al otro lado, entonces esto va a quedar 16t, va a ser igual a 80 menos 40. Entonces 16t va a ser igual a 40. Entonces t va a quedar igual a 40 dividido en 16. Entonces t va a equivaler a... No tengo calculadora. A ver. 2.5. Buenísimo. Ya. Entonces ahí nos da 2.5. Ese es el tiempo. Y ese es el tiempo que... en 2.5 años, porque t está en años. En 2.5 años, o sea, en 2 años y medio, la máquina disminuye su valor a la mitad. O sea, vale 40.000 en 2 años y medio. ¿Ya? Y después dice, ¿qué ocurre con f de t?
y f de t, el f de t el dinero. El dinero a largo plazo. ¿Qué ocurre con f de t a largo plazo? Con el valor de la máquina. Igual debería haber estado distinto. El precio. Ya. Entonces, ¿qué ocurre con el precio en miles de euros a largo plazo? O sea, ¿cuánto tiempo tiene que pasar ahí? Infinito. O sea, que está mucho tiempo. Entonces, en la B, lo que podríamos hacer es calcular el límite cuando el t tiende a infinito de la función 80 dividido en 1 más 0.4t. ¿Y qué tendríamos que hacer entonces? Tendríamos que dividir todo por t, ¿cierto? ¿Y cuánto nos va a dar eso? Me dio 0, profe. ¿Por qué le daría 0? ¿Cuál es la Porque interpretación ahí que tiene la está interpretación económica? está dividiendo en infinito y se supone que el límite en infinito daba 0. No, sí, matemáticamente muy bien, está correcto, está perfecto, pero establezca la interpretación económica. ¿Por qué No tiene esto me tanto daría 0? Dígame, Pilar. porque no tendría valor a largo de tiempo, o sea, a largo plazo, pues. Iría perdiendo el valor, ¿o no? Exacto, ¿y cómo se llama eso? Mm, Cuando algo pierde el valor, se Desvalorización. deprecia, ¿cierto? ¿O no? Depreciación. ¿Sí o no? Existe una depreciación cuando tiende ahí a infinito. ¿Cuánto nos va a dar? 0. Y después, ¿qué preguntamos? ¿Por qué daba 0? Y si la graficamos, ¿qué nos da? Ahí está. Recuerde que t es el tiempo, por lo tanto no puedo considerar la rama negativa, o sea, la rama que es menor que, con x menores que 0, o sea, con tiempos negativos no existen, por lo tanto no voy a considerar la parte negativa, pues solamente me voy a quedar aquí, con la parte positiva. Y si usted se da cuenta, cuando el tiempo es igual a 0, entonces ahí, a ver, vamos a buscar aquí, hay un comando que se llama intersección entre el eje y la función. Ahí me da un punto A. Digámosle a ese punto A que nos muestre, ese punto A, que nos muestre el nombre y el valor. Ahí está. Entonces, aquí ¿qué vamos a crear? Que cuando la función está en el tiempo 0, entonces el valor es de 8000, ¿cierto? Busquemos otro punto, a ver, busquemos el punto, o evaluemos la función. ¿Qué pasa si yo evalúo esa función f en el valor 2.5, ¿cierto? ¿Cuánto me tendría que dar eso? 40. 40 tendría que dar, ¿cierto? Para que fuera coherente con el ejercicio. Y efectivamente nos da 40, ¿ya? Cuando evaluamos en el 2.5. Entonces podríamos ubicar ahí el punto, un punto B, ¿cierto? No, claro, es que llamé al de arriba, debería haberlo llamado distinto este. Vamos a cambiarle el nombre, renombrar, que se llame B. Ahí está. Y este se va a llamar A mayúscula porque es un punto. Y los puntos se escriben con mayúscula en GeoGebra. Entonces vamos a agregar el 2.5, 40. A ver dónde me lo ubica. Allá me lo ubica. Ahí está, justo. Ahí está el valor. Y tendrá asíntota. Si la asíntota cuando x tiende a infinito, cuando el t tiende a infinito nos da 0, ¿qué asíntota tendrá esto? Entonces uno puede ir ahí analizando. ¿Cuál es la asíntota? 0. Mire, asíntota 0, ahí da el punto que es 40.000. ¿A cuánto tiempo? En el 2.5, ¿cierto? Ahí está. Y si ocupamos y aquí ¿qué vamos a poner? Y aquí vamos a poner el t, entre comillas t. Y aquí vamos a poner entre comillas. Vamos a llamar a la función. ¿Cómo se llama esa función? Se llama como f de t, f de t. F de t es igual, cierra comillas, más, ¿cómo se llama? Más f. Ahí está la función.
Y aquí vamos a evaluar el tiempo, ¿cierto? Desde cuando está nueva, no, ahí 0. Y aquí vamos a poner el F, pero evaluado en A1. No, perdón, en A2. Ahí está 80. Y aquí vamos a poner más un año. Entonces esta la vamos a bajar. Ahí está. Y esta igual la puedo bajar. Inclusive aún más. Podría poner entre 0.5, como cada medio año. Y esta la bajo. Y vemos acá. Mire. Ahí está. Inclusive puedo hacer continuar. Y ver cuándo ya se empieza a llegar a 0. Mire, ya van 20. Tirémosla hasta el 26. Ya van 13 ya. Entonces ahí podemos ver cómo se va depreciando según esa función del precio. Esa función estaba hecha para el precio, ¿cierto? Ahí están los valores. Ya. Cosa importante acá, que el valor del... Ahí está. Y ese valor, ahí ocupé el comando interseca, ¿ya? Para intersectar ese punto. Hice una valoración como el comando fd y le agrego el numerito. Y luego ocupé este comando que era para asíntota, para mostrar la asíntota que tenía. Ese no va y este tampoco. Y ahí está. Le voy a sacar una foto para que ustedes tengan ahí los comandos que utilizamos.